Me contaron esta historia hace un tiempo. No es propia, pero me llegó por un familiar cercano al protagonista. Aunque seré discreto para no dañar a quienes viven de los visitantes y la vida rural, no podía guardarme un relato tan oscuro. Lo llamaremos simplemente el hombre solitario, o como muchos lo conocen en esa región, el brujo de la sierra. Dicen que una madrugada fría Javier arribó a un pequeño pueblo, enclavado en lo alto de la sierra, un lugar tan remoto que casi parecía existir fuera del tiempo. Había aceptado un puesto como maestro rural, más por necesidad que por vocación, imaginando que sería algo temporal. Pero lo que encontró fue un silencio tenso, como si los habitantes le tuvieran miedo a algo que se respira en el ambiente. Nadie se acercó a darle la bienvenida, solamente una anciana, encorvada por los años. Se le aproximó sin decirle palabra y le extendió una bolsita de tela negra. Llévala contigo, muchacho. No la abras. Antes de que él pudiera preguntar algo, ella se alejó, perdiéndose entre las casas de adobe. El sol apenas despuntaba y la niebla espesa colgaba sobre las calles de tierra, mientras los graznidos de las aves resonaban a la lejanía. Con un ligero escalofrío, Javier se dirigió a la escuela. 4 paredes de madera, techo de lámina y un pizarrón desgastado. Los niños lo observaban con curiosidad, pero había una sombra de inquietud en sus ojos. Muy pronto entendió que ese temor no era hacia él, sino hacia otra presencia, algo que merodeaba el lugar. El cuarto que le asignaron quedaba al borde del pueblo, cerca de un sendero que se adentraba en la sierra. No era más que una pequeña cabaña, con un catre de madera, una lámpara para iluminar y un viejo fogón de leña. Aquella noche, mientras preparaba sus clases, escuchó algo que le heló la sangre. Primero fue un susurro que confundió con el viento. Después, las voces se hicieron más claras, como si alguien murmurara justo afuera de su puerta. Cuando se atrevió a asomarse, el panorama bajo la pálida luz de la luna estaba desierto. Sin embargo, en el suelo de tierra vio símbolos dibujados con ceniza. Eran figuras retorcidas, imposibles de comprender, pero cargadas de un aire siniestro. El corazón de Javier se aceleró, cerró la ventana de golpe, atracó la puerta con la única silla robusta que tenía, y aun cuando no era muy religioso, rezó en voz baja. Al día siguiente se dirigió a la escuela con pasos nerviosos. Los pocos pobladores que encontró se apartaban de su camino, murmurando entre dientes y evitando su mirada. En el aula intentó quitarle importancia al incidente, pero su mente no dejaba de repasar cada detalle. Durante la lección, se armó de valor y preguntó si alguien sabía algo de los dibujos en el suelo. Hubo un silencio sepulcral. Finalmente, una niña de nombre María levantó la mano con timidez. «Es el hombre solitario», susurró. «No quiere que estés aquí». La vocecita de la niña apenas se oyó, y de inmediato otro alumno se le abalanzó. «Cállate, María. Si hablas de él, vendrá por nosotros». El resto de los niños bajaron la mirada, muertos de pánico. Aquella noche el sueño de Javier se rompió de golpe. Un estruendo sacudió el techo de su cabaña, como si algo pesado hubiera caído encima. De inmediato agarró su lámpara para iluminar la oscuridad. Escuchó pasos lentos que se movían en las láminas. Entonces, un susurro frío penetró las paredes. «Vete. No eres bienvenido». La voz parecía brotar de ningún sitio, y a la vez de todas partes, como si surgiera de la misma oscuridad. Con el corazón latiendo a toda prisa, Javier avanzó hacia la puerta, temiendo lo peor,
pero en el instante que asió la manija, el ruido cesó. Todo quedó en silencio. Ni un soplo de viento, ni un solo crujido, como si aquella presencia se hubiese esfumado o siguiera espiándolo, esperando su siguiente movimiento. A la mañana siguiente el maestro notó que las cenizas en el suelo habían aumentado. Esta vez no solo había símbolos, sino también pequeñas huellas que se alejaban de su puerta y se internaban en la maleza. Fue entonces que recordó la bolsita de tela negra que la anciana le dio. La había guardado en un rincón, sin prestar demasiada atención. Decidió sacarla de su mochila, la palpó con cuidado, intentando adivinar qué contenía, pero siguió la advertencia, no la abrió. Una sensación profunda le decía que no debía mirar en su interior. En la escuela, el ambiente aún era más tenso. Algunos niños faltaron, otros parecían con miradas cargadas de miedo ancestral. Al terminar la clase, María se acercó a Javier. Dicen que él vive en cuevas, arriba de la sierra. Su vocecita temblaba mientras miraba a todas partes. No quiere forasteros, nadie que venga de fuera. ¿Pero por qué me acecha a mí?, preguntó Javier sin ocultar su inquietud y su miedo. La niña se estremeció y salió corriendo, como si temiera que alguien la sorprendiera compartiendo ese secreto. Esa misma tarde, harto de sentirse un prisionero del terror, Javier decidió seguir el rastro de huellas que había visto. Tomó la bolsita, la metió en su bolsillo y con pasos temblorosos se adentró en el sendero que conducía a la montaña. A medida que avanzaba, la niebla se volvía cada vez más espesa, la vegetación más cerrada y el silencio más sofocante. Tras un largo trecho, percibió un ligero olor a humo. Ante él un claro surgía entre la bruma, con un círculo de piedras ennegrecido a modo de altar. Había cenizas, restos de velas derretidas y un símbolo tallado en la roca, idéntico a los que se repetían en la tierra cada noche. De pronto, sintió una presencia a sus espaldas. Se dio la vuelta y su sangre se congeló. Un hombre encorvado, de cabellos largos y ropa desgastada, lo observaba con ojos brillantes y una mueca iracunda. Te lo advertí, dijo una voz ronca. No eres bienvenido. La misma voz que lo había intimidado en la cabaña. Un dolor punzante atravesó el pecho de Javier, como si algo invisible le arrancara el aire. Con las fuerzas que le quedaban se aferró a la bolsita negra y la alzó frente a él, apuntándola hacia el hombre. Al verla, aquel se retorció con un gruñido. Sus ojos ardían de rabia. Echó la cabeza hacia atrás, soltando un siseo, y se esfumó entre la niebla como una sombra rota. Javier sintió que recuperaba la respiración de golpe. Cayó de rodillas y permaneció allí, temblando, antes de reunir el valor para volver al pueblo. Esa misma noche hizo sus maletas sin cruzar palabra con nadie. Al amanecer abandonó el lugar. Los habitantes lo vieron partir con miradas inexpresivas, casi resignadas. Cuentan que Javier jamás regresó a aquellas tierras. Javier nunca contó al mundo lo que vivió, salvo algunos cuantos, por miedo a que no le creyeran. Pero quienes conocen la historia aseguran que en aquella bolsita negra había un amuleto de protección contra el mal que domina los cerros, un mal al que muchos nombran el hombre solitario o el brujo de la sierra. Me contaron que él conserva aún la bolsita y no puede alejarse de ella, pues incluso ahora viviendo en la ciudad y muchos años después, si la separa de él, tiene terribles pesadillas, o las cosas se mueven en su casa, o pasan cosas terribles. Nadie sabe quién es en realidad, un hechicero, un ente antiguo o una leyenda viviente que se nutre del miedo de los forasteros. En ciertos lugares, la oscuridad parece más densa y la niebla oculta secretos que no todos pueden afrontar. Las cuevas de esa sierra esconden un misterio que pocos logran comprender y menos aún regresan para contarlo. ¿Te atreverías a ir
aún sabiendo que alguien o algo te acecha desde el corazón de la montaña? Déjanos tus comentarios. Queremos escuchar.